Gracias, señor presidente. ¿No les gusta, señorías? ¿No les gusta la protesta? Porque eso es lo que estábamos haciendo. Protestando y manifestando gráficamente lo que ustedes van a imponer al pueblo español con este texto legal. Porque este texto legal lo que busca, bajo nuestro punto de vista, es acabar de resucitar una ley muerta hace ya bastantes años, la Ley de Orden Público del año 59. Buscan ustedes resucitar. No pongan malas caras, porque eso es lo que está pasando y mi intervención va a ir destinada a argumentar este extremo. Van ustedes a resucitar el viejo Tribunal de Orden Público. Van ustedes a volver a poner en marcha una nueva jurisdicción administrativa penal, de la cual el magistrado supremo va a ser el señor ministro del Interior, aquí presente. Hoy vivimos una jornada infausta para la democracia española con la del debate de totalidad como ley orgánica de esta ley. Y todo el Partido Popular se hace responsable de esta tramitación. Una tramitación que se hace cuando, ya lo han dicho otros portavoces, no hay ninguna necesidad de traer esta ley a la Cámara. Se trajo en principio o empezó a elaborar el Ministerio del Interior argumentando que se iba a hacer una reforma del Código Penal y resulta que en uno de los despropósitos que tenemos aquí hay que hacer una disposición final quinta que deja en suspenso 7 extremos en la entrada en vigor de esta ley. Porque el Código Penal se encuentra en tramitación y no se ha tramitado todavía. ¿Por qué, señor ministro, ha impulsado usted la entrada, el debate de esta ley, en lugar de esperarse a lo que inicialmente habían dicho, que era esperarse a que se tramitase el Código Penal? Los informes que ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo de la Abogacía, han tratado de limar una parte de los perversos efectos que tiene esta ley, que ha sufrido una tramitación acelerada. Recortaron ustedes, acelerada, recortaron ustedes de forma subrepticia, sin previo aviso, el plazo de enmiendas. Dejaron a todos los grupos de la Cámara prácticamente sin posibilidades de hacer un proceso detallado para la presentación de enmiendas, porque tuvieron una voluntad de hacerlo rápidamente. Porque ustedes han cometido un fraude de ley con la tramitación de esta ley. Porque de principio tenían ya interés en haber metido la enmienda que han puesto en la disposición final primera. La enmienda para legalizar las devoluciones en caliente. Y no querían que esa enmienda fuese vista por el Consejo General del Poder Judicial ni por el Consejo de Estado, porque se la iban a poner verde, señorías. Se la iban a poner verde, se la iban a criticar. Y le hubiesen obligado a retirarla del proyecto de ley, como han obligado a retirar otras barbaridades que llevaba este proyecto de ley en principio. Y como no querían que se viesen los informes, la han introducido en el debate parlamentario. La han introducido en el debate en la ponencia. Y encima no nos han dejado, ni siquiera, a pesar de que mi grupo parlamentario lo ha pedido y lo ha exigido, que se alargasen los trabajos de la ponencia para pedir ese informe del Consejo General del Poder Judicial, no lo han permitido. No han querido que otras instancias informen sobre la barbaridad legal que hoy vamos a cometer en esta Cámara, que ustedes van a cometer en esta Cámara. Esta ley es un despropósito. Introducen determinadas cuestiones que a mi grupo parlamentario, ni aunque lo diga el Consejo General del Poder Judicial, le gustan ni lo vamos a compartir. Introduce una detención nueva, una nueva fase de detención en este país, que es una detención mínima por 6 horas. Porque eso no introduce ninguna... lo introduce. No introduce ninguna garantía para la ciudadanía. Ahora, cuando haya que identificar a un ciudadano, el criterio ya no será por el mínimo de tiempo, sino que se podrá retener a la persona por hasta 6 horas. Se introduce una restricción de la circulación deliberada bajo una cuestión aleatoria, una cuestión discrecional por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que será mediante el establecimiento de perímetros policiales de seguridad siempre que haya indicios racionales que puedan producir alteración del orden público. Y eso, aunque estuviese expresado en el anterior texto legal, les recuerdo, señorías, que es un texto legal que mi grupo parlamentario, el anterior, la ley Corcuera, tampoco compartió. Y viene a mantener determinadas cuestiones que suponen una vulneración y una limitación flagrante de las libertades públicas y de los derechos fundamentales. Una cuestión que no se ha comentado por parte de los portavoces que me han preferido en el uso de la palabra. Pero esta ley va a atacar directamente, o puede servir directamente para atacar también, la libertad de huelga y la libertad sindical. Los preceptos que mantiene esta ley, que propone esta ley, pueden ser utilizados para que los trabajadores, por ejemplo, de industrias estratégicas o de industrias de servicios básicos,
cuya alteración de funcionamiento o manifestación o simple reunión ante esas instalaciones básicas para la sociedad suponen hechos que son punibles, castigables por esta ley, supone una limitación del derecho de huelga, del derecho de reunión, de los derechos sindicales de los trabajadores de esas industrias. Va a suponer también limitación a la hora del funcionamiento libre de los piquetes, por el tema de la ocupación de edificios, por el tema de limitar la labor de información y de acceso a los edificios. Es decir, se puede estar limitando, mediante esta ley también, el derecho de los trabajadores a hacer huelga, el derecho de los trabajadores a hacer la labor sindical que se le otorga constitucionalmente a los sindicatos. Este proyecto de ley establece una nueva jurisdicción especial. Reputados juristas han dicho, es un código disciplinario para militarizar la sociedad. Es más fácil sancionar administrativamente que llevar el caso ante el juez. Y eso es, señorías, lo que ha venido pasando y el verdadero problema que ha tenido el Ministerio del Interior hasta ahora. En la mayoría de ocasiones en las cuales el Ministerio del Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad han intentado llevar acusados ante los tribunales a las personas que han estado en manifestaciones, acusados de desacato, de desobediencia, de atentado, de alteración, en infinidad de ocasiones, las garantías del Estado de Derecho, las garantías judiciales han hecho que esos casos sean desestimados, por los jueces. Y sin embargo, este proyecto de ley contiene un artículo 45.3 que le da el verdadero carácter de Código Penal Administrativo, que establece que cuando los jueces terminen su labor y archiven el caso porque no hay procedimiento penal, sin embargo, a partir de ahí el Ministerio del Interior podrá abrir el procedimiento sancionador, el procedimiento administrativo para establecer la sanción. Y, de hecho, todo el texto legal está lleno de conceptos sancionables que terminan con la coletilla de cuando no constituyan infracción penal. Señorías, si no constituyen infracción penal, no tienen por qué ser sancionados en una ley administrativa. No tienen por qué ser sancionados. ¿Por qué se le otorga a usted, señor ministro, la capacidad de sancionar directamente a la gente por hechos que no son delitos y que el legislador en el Código Penal no ha querido que sean delitos? Si se hace una manifestación ante la sede de una asamblea legislativa y no se altera el funcionamiento de la asamblea legislativa, no tiene por qué ser sancionable. No es voluntad del legislador, no fue voluntad del constituyente cuando estableció la capacidad de limitarse esas manifestaciones ante las asambleas legislativas. Si una manifestación no constituye un desorden público sancionable por un juez, no tiene por qué sancionarlo usted. Si no se obstruye a la justicia, si no hay desobediencia a la autoridad, si no hay uso de uniformes como delito, que sí que se establece en esta ley, no lo hay ante un juez, no lo tiene por qué haber ante el Ministerio del Interior. Usted ha hecho que se sancione de forma leve en esta ley, como diciendo que así se sanciona de forma menor o con menor grado, cuestiones que van a suponer una auténtica limitación de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía. Las reuniones no autorizadas en lugares de tránsito público, sancionables directamente por el Ministerio. El incumplir las restricciones de circulación peatonal para limitar que nos podamos ir a manifestar ante la puerta, al final, de la casa de un ministro o de la puerta de un garaje de quien haya tenido un Jaguar y no se haya enterado. Las faltas de respeto y consideración a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Falta de respeto y consideración. Señor ministro, no hablarle de usted a un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado va a ser sancionable, porque con esta ley puede ser sancionable si no le hablamos de usted a un policía. Sí, no, es que introduce unos niveles de discrecionalidad que no son admisibles, señorías. No son admisibles, señorías. La ocupación de inmuebles o de la vía pública, el deslucimiento de bienes inmuebles. La discrecionalidad de este extremo lleva a que la colocación de una simple pegatina, de un simple cartel informativo por un sindicalista en cualquier lado pueda ser objeto de sanción. Un simple cartel informador, porque el deslucimiento de bienes es una cuestión muy sui generis, señor ministro, muy sui generis. El escalamiento de edificios, la remoción de vallas. Y como colmo de todo esto, y para que la gente asumamos nuestra culpabilidad, se establece un procedimiento abreviado por el cual se bonifica con el 50% de la multa si aceptamos nuestra culpabilidad. Señor ministro, esto ya sabemos que está en el Código de Circulación para cuestiones absolutamente tasadas, como son los comportamientos que el Código de la Circulación establece como inapropiados y como ilegales.
Pero en este tema donde hay tal nivel de discrecionalidad, establecer que si asumimos la culpa, o sea, si pagamos, para pagar la mitad tenemos que asumir la culpa, es una cuestión absolutamente injusta. Y para zafarse de las sanciones que usted imponga solo nos deja una vía, la vía contencioso-administrativa. Ya se lo ha dicho el señor Olavarría, la vía de los recursos fundamentales no podrá ser utilizada porque no es la vía ordinaria. La vía ordinaria es la vía contencioso-administrativa, la que usted deja, pagando tasas, las tasas que impuso el ministro Gallardón, que afortunadamente ya no está en el Gobierno de España, pagando tasas y dejando a la gente en una situación de indefensión, porque tendrá que acabar demostrando no la culpabilidad el Estado del ciudadano, sino que el ciudadano tendrá que acabar demostrando su inocencia, porque la presunción de culpabilidad vendrá dada en la tramitación del procedimiento. Y finalmente introducen en la disposición final primera la enmienda sobre Ceuta y Melilla, de la cual ayer ya le pregunté y le referí en este Congreso, y que usted dice que, bueno, que sirve para defender, no sé si la españolidad, su visión específica de la humanidad o del buen comportamiento, pero que desde luego lo que no va a posibilitar, señor ministro, es cerciorarnos de lo que usted dijo ayer, de que lo que usted dijo ayer en esta Cámara sea cierto. Porque usted dijo ayer en esta Cámara que la inmensa mayoría de la gente, que casi todos son por cuestiones no de asilo político. Usted lo dijo. Pero si se les echa por la puerta a Marruecos y no se les deja preguntarlo, no lo podremos saber nunca, señor ministro. Hay que darle la oportunidad a quien llega a territorio de soberanía española, cuando atraviesa la primera valla y cuando está bajo la autoridad de las autoridades españolas, hay que darle la oportunidad de que se cumplan los derechos y libertades consagrados por nuestra Constitución y por los tratados internacionales suscritos por España. Y eso no se permite ni ahora mismo, sin entrar en vigor esta ley, ni se permitirá después. Y esto es una excusa terrible para acabar manteniendo un comportamiento absolutamente ilegal, que es el que lleva adelante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los que desde esta tribuna les hago un llamamiento a que cumplan estrictamente con la legislación vigente y a que si tienen que desobedecer las órdenes de su ministerio por cuestiones de humanidad y por el acatamiento a la Constitución y a las libertades públicas, lo hagan si es necesario. Para terminar, solo quiero decir una cosa, y es oficializar y hacer público el compromiso de mi grupo parlamentario de, en la medida en que no haya una mayoría absoluta del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara tras las próximas elecciones, nuestro voto estará junto al del resto de partidos que quieran ponerlo encima de la mesa para derogar de forma inmediata esta barbaridad legal que hoy se perpetra en esta Cámara. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sisto. El Grupo Catalán de